Ahora un poquito más profundo, que es los fariseos, porque me llamó mucho la atención porque oímos mucho hablar de los fariseos y buscando en la Biblia me gustaría que si alguien encontrara alguna cita de los fariseos en el Antiguo Testamento, si lo encuentran me la hacen llegar, pero busqué y no encontré ni una cita que mencionara a los fariseos en el Antiguo Testamento. Habla de Mateo, mencionan todos los fariseos, hasta los Hechos también hablan, y creo que hay otros Colosenses también, pero es importante los fariseos porque dice que los fariseos en griego se llamaban farisaios, y el sentido que querían darle a estos fariseos, dice el sentido en arameo, porque también manejaban esta clase de lengua, significaba colocados aparte. Era el sentido de estos fariseos, o separados de los gentiles o del Israel menos fiel, más o menos. Ese era el sentido que le querían dar. Ellos se consideraban sin falta, con un conocimiento pleno, y habían ellos creado prácticamente una secta o un grupo donde eran muy fuertes este grupo, y ellos realmente estaban allí en el pueblo de Israel para recordarle la ley al pueblo de Israel. O sea, que era más que todo como para animar al pueblo de Israel que siguiera la ley, y salen a surgir, como estudiamos esta mañana la lección, cuando vinieron del exilio, prácticamente ya la costumbre se habían perdido de guardar la ley, guardar los mandamientos, habían combinado diferentes dioses, y cuando van al templo, a la reconstrucción del templo, entonces dice para los tiempos de Esdras, que fue que fomentó fuertemente esto, que pudiera restablecerse el templo o volver a la construcción del templo. Dice que surge este grupo de fariseos. Ahí, en ese momento, se crece esta secta de hombres de Israel, estudiosos de la palabra, celosos de la ley, y estudiaban la ley, y el trabajo de ellos era animar al pueblo a continuar esta ley. Entonces, de ahí surgen estos fariseos, pero no era malo al principio de esto. Ellos tenían, como le dije, enseñar la ley, porque eran maestros de la ley, y llevar la ley al conocimiento de los israelitas que se habían apartado o que se habían contaminado con otra costumbre de los pueblos. Pero dice que dejaron de hacer lo correcto y multiplicaron la ley ellos. Cada vez, si había una ley, de una ley sacaban 5 leyes más para hacerla más pesada y más, según ellos, más exacta, más profunda, y por eso se fueron desviando con ese sentido de cargar tanta ley. Por eso vemos en Mateo, yo lo mencioné, vamos a leerlo en Mateo 23, donde el Señor los señala a estos fariseos, y le dicen en el verso 4 de Mateo 23: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas aún ni sus dedos la quieren mover. O sea que eran estos tipos de personas que querían impresionar o querían hacer ver delante de la multitud que estaban haciendo lo correcto.
pero en realidad ni ellos mismos guardaban esa ley. Entonces el Señor aquí en este libro lo señala muy fuertemente, y recuerden que lo mencioné el sábado pasado. El Señor le dice: escúchenlo, óiganlo, porque todo lo que dicen referente a la ley es buena, pero no sigan sus obras, no hagan sus obras porque no son buenas. Y en realidad ellos no cumplían la ley ni se sometían a ella. Entonces es importante hablar de ellos, porque algunos de nosotros quizás podamos tener esa tendencia como eran los fariseos, y más adelante vamos a estudiarlo más a profundo. Los fariseos dicen que procuraban, como le dije, la apariencia externa era importante, y la ceremonial. También en ese libro dice que sus vestiduras, querían impresionar en sus vestiduras y sus cordones, o como un tipo de llamar la atención. Pero como le dije, se olvidaron de la justicia de Dios, que es importante, la misericordia y la fe. Eso para ellos quedó como a un segundo plano. Y el Señor le dijo que todo eso iba unido. Ellos tenían que aplicar la ley, tenían que enseñar la ley, pero también tenían que ser movidos a misericordia, a tener la justicia de Dios y también la fe de Dios. Y fueron olvidando, como les dije, esto, y por eso Jesús lo señalaba fuertemente. Y vamos a ver en este libro, en Lucas. Me llamó la atención esta cita, y es importante porque miren cómo pensaban ellos en la parábola. Lucas 18. Lucas 18, del 10 al 14 voy a leerlo. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas, dice, el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Con otra palabra, ten compasión de mí, de mis pecados. Entonces vemos esta parábola muy interesante, porque si terminamos de leer el 14, mire lo que dice Jesús: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Entonces, ¿qué hacía el fariseo? El fariseo decía: yo no soy pecador, no ando adulterando, diezmo todo de lo que poseo, y era una forma de halagarse, era una forma de sentirse yo hago esto, yo no peco. Entonces el Señor le dice a su discípulo que el publicano que no levantó su cabeza de tanto dolor o de tanta falta que había en él, que le dijo: Señor, sé propicio de mí y de mi pecado, que descendió, dice, a su casa justificado, porque el Señor vio esta sinceridad de este publicano. Dice que los publicanos eran decía un libro pecadores públicos, porque ellos se dedicaban a cobrar impuestos, y a veces eran injustos, porque es como si cuando nosotros
o algunos son prestamistas, prestan y suben los intereses o dejan que pase el tiempo para que los intereses crezcan y tengas que pagarle más. Entonces era algo que ellos tenían que hacer y iban a todos lados a cobrar los impuestos y no eran bien vistos por el pueblo de Israel, eran odiados prácticamente y pues muchas veces, como les dije, injusto, y muchas veces hacían, como decimos nosotros acá, trampa para poder quitarle los bienes a los otros y quitarles. Entonces eran unos pecadores públicos, como dicen, porque se dedicaban a eso. Entonces es importante, hermanos, porque a veces, como dice, no seamos nosotros como los fariseos, que en realidad dice el Señor que estaban vacíos por dentro, y muchas veces podemos también nosotros querer aparentar, pero realmente estamos vacíos. Entonces el Señor lo señaló fuertemente porque ellos, inclusive estos fariseos, criticaron al Señor, y yo lo veo más que una crítica al Señor. Para mí lo veo como un insulto o una insolencia cuando tú le dices ellos le decían a Jesús o a los discípulos, ¿por qué el maestro come con esos pecadores y publicanos? O sea, para mí es, como le digo, una insolencia, porque es decir, yo no soy pecador, ellos sí son pecadores y el Señor come con ellos. Entonces era importante porque ellos se creían sin pecado, que no había ningún pecado en ellos, y el Señor, pues vamos a leer esta nota en Mateo 9, creo que está en Mateo 9, 11, vamos a leerlo. Y viendo estos fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Aquí está la cita, haciendo ver que el Señor está comiendo con estos pecadores, y ellos se consideraban que no había pecado en ellos, y es, como le dije, un insulto o una insolencia, porque como hijos de Dios sabemos que estamos expuestos al pecado y no podemos dirigirnos a alguien así. Y vemos que le dice el Señor, y seguimos leyendo hasta el 13, dice: y oyendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Anda pues y aprende qué cosa es misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Miren, importante, porque el Señor le dice aprender qué cosa es misericordia. En realidad carecían de misericordia estos fariseos. Se consideraban tan rectos, tan limpios, que no había pecado en ellos, y el Señor pues le dice a ellos que en realidad el Señor no venía a buscar a los que se creían limpios y a los perfectos, vino a buscar, entonces dice, a los pecadores. Y por esa razón es una insolencia que nosotros nos guiamos hacia alguien en esa forma. Y lo digo porque hace mucho tiempo, recuerdo, a lo mejor algunos de los hermanos recuerdan, hubo un hermano que ya no está, que hablaba así, ustedes los pecadores. Entonces, creo que fue en Chiriquí, no sé si el hermano Walter se acuerda, un hermano que sí, fue muy criticado, porque no es la forma, no podemos dirigirnos así. Sabemos que estamos expuestos a pecado, y si cuando actuamos así y decimos ustedes los pecadores y nos estamos excluyendo,
tenemos que tener ese cuidado porque no podemos parecer a los fariseos. Entonces es importante que nosotros analicemos todas estas cosas porque el Señor nos habla a través de su palabra y a través de estos fariseos también podemos aprender muchas cosas porque vemos cómo ellos querían ser perfeccionistas en todo y nosotros a veces no podemos ser perfeccionistas. Muchas veces queremos ser tan perfectos y que no queremos que nadie falle, y si no dicen las cosas como nosotros las sabemos, está mal. Entonces tenemos que tener ese cuidado porque no quiere decir que tú estás haciendo la cosa mal porque no la digo como tú la piensas. Entonces es importante esto porque muchas veces hay personas, podemos haber personas perfeccionistas que queremos llevar la ley sin fallar y que no haya nada porque podemos también caer en el trabajo o en el acto de estos fariseos. Siempre recuerdo una vez que vino los 3 apóstoles, el hermano Moisés, creo que fue, el hermano Ricky y el hermano Pascasio, que muchas veces también nos dejamos llevar por podemos decir, la costumbre. A veces la costumbre tampoco no nos lleva tampoco a hacer la cosa correcta, o porque muchas veces nos dejamos llevar por la costumbre, como el pueblo de Israel tenía las costumbres pero no hacían las cosas bien. Y recuerdo una vez que la costumbre, cuando estábamos en Parque Lefebvre, si me ayudan a pensar, era recoger las ofrendas y después orar. Entonces este hermano, recuerdo cuando llegó, nos dijo, oren primero, y nos quedamos como extrañados, pero si no es la costumbre orar primero, él oren primero, y todos, algunos dicen, no, pero no sea recoger, oren primero. Entonces me quedé pensando eso porque no podemos hacer las cosas tan al pie de la letra como muchas veces lo hacíamos por costumbre. Y no quiere decir que estás pecando o estás fallando porque cambia las cosas. Y el hermano dice, es más saludable orar primero para que el Señor ablande el corazón de los hermanos y puedan diezmar o dar sus ofrendas, que después que se recoge orar ellos. Y hemos mantenido esa costumbre ahora, o hemos mantenido esa forma de primero oramos y después recogemos, pero la tendencia era lo contrario, recuerdo, y cuando el hermano dijo hágalo, pero ya entendí después cuál era la intención del hermano, hacernos entender que no teníamos que llevar todo como se llevaba con un tiempo, y que teníamos que venía, si nos saltábamos la ofrenda y primero dábamos la lección, no tiene que ser primero. Entonces no quiere decir que estás haciendo algo malo si cambias la cosa. Entonces lo que el hermano nos quiso dar a entender es que las cosas podían variar y cambiar y estaban bien delante del Señor. Entonces es importante porque nos damos cuenta que no podemos ser tan perfectos en todas las cosas, hacerlo al pie de la letra. Yo lo aprendí así y de esta manera y nadie me saca de ahí. No podemos verla o verlo de otra forma, y el Señor nos da a través del Espíritu Santo todo. Entonces no podemos ser tampoco tan extremistas. A veces nos vamos a los extremos que pensamos todo lo malo y no es así. El Señor dice que debemos limpiarnos por dentro. Lo interior es más importante. Debemos quitar todo ese a veces odio que hay en nosotros,
o ego, o orgullo, o prepotencia. Todas esas cosas debemos nosotros quitarla de medio. Vamos a leer en Lucas 11, que es algunas cosas que hacían los fariseos. 11:37. Sí. Lucas 11, 37 dice: y luego que hubo hablado, rogóle un fariseo que comiera con él. Y entrando Jesús se sentó a la mesa. Y el fariseo, como lo vio, maravillóse de que no se levantó, no se lavó antes de comer. Entonces el Señor le dijo: ahora vosotros los fariseos, lo de afuera del vaso y del plato limpiáis, mas lo interior de vosotros está lleno de rapiña y de maldad. Entonces tenemos que tener ese cuidado muchas veces de que no queremos aparentar por fuera que somos perfectos, que hacemos las cosas y no nos fallamos, sino debemos limpiarnos interiormente, sacar todo lo que nos puede hacer fallar delante del Señor, todo lo que nos impide desarrollarnos en la iglesia, quitar las asperezas muchas veces que hay, el desánimo muchas veces también de no querer compartir con los hermanos, y todas estas cosas nos van prácticamente atrasando y nos pueden llevar a ser como estos fariseos, ¿no? Que nos mantenemos desde nuestra casa. Bueno, yo soy fiel en mi casa, yo guardo mis mandamientos, no tengo necesidad de ir a la iglesia. Y así hay hermanos que se mantienen, que quieren estar en sus hogares, piensan que están haciendo lo correcto y dejan entonces de congregarse con los hermanos. Entonces es importante que analicemos esto, porque en Mateo 5:20 el Señor nos dice algo también referente a los fariseos, que es muy importante que lo analicemos. Mateo 5:20 dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué significa esto? Que Abraham, como dijo, creyó por fe y obró con justicia de Dios. Y nosotros hoy en día obramos con fe, hacemos las cosas buenas por fe y tenemos la justicia de Dios en nosotros, porque Dios nos la ha dado a nosotros por esa fe, así como la tuvo Abraham, que tuvo esa fe y solamente tuvo que creer, y creyó en el Señor, y el Señor le fue dando todas estas cosas, y mantuvo entonces esa seguridad y esa fe en Jesús, y pudo obrar entonces Abraham con esa fe. Dice que la fe no debe considerarse como una obra meritoria. Dios nos la da de su justicia y acogemos ese regalo por fe. O sea, acogemos esto por fe. No debemos sentir esta fe como algo meritorio, como yo me merezco esto. Así pensaban los fariseos y pensaban que todo lo que hacían era correcto. Pero vamos a leer la última cita en Romanos 1:17 para que veamos que es importante tener la fe en Jesús, obrar con justicia, hacer las cosas por fe, y si seguimos así nos vamos a mantener. ¿Qué dice Romanos 1:17? Cualquier hermano no lo he buscado. Porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Amén. Entonces,
como leemos aquí en Romanos, es importante que mantengamos esa fe en Jesús, y como dice esto, porque en la justicia de Dios se descubre la fe, y por eso Abraham actuó con justicia y se descubre la fe, dice, de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Entonces eso es lo que nos mantiene a nosotros realmente aquí. No tenemos ningún mérito, que porque somos iglesia de Dios nos vamos a creer más que los demás. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser sencillos, y es importante para que el Señor nos dé, pues, al final la vida eterna, que ese es el premio que estamos buscando, o ese es el galardón o el regalo final que queremos del Señor, que podamos compartir con Él y vivir para siempre. Así que, hermano, pues, dígame, hermano, iba a decir algo. Hermano, hay una cita que la Biblia dice: ¿qué es la fe? Dice que la sustancia es la sustancia de las cosas que se esperan. Así es. La demostración de las cosas que no se ven, exactamente. Entonces, por fe tenemos esa seguridad, esa confianza de que el Señor viene, que ya su venida está pronta, que vamos a reinar mil años después de entregar el reino del Padre. Todo eso por fe mantenemos todo eso. Así que pasa a vosotros, hermano.